Muy Buenas buenas tardes. tardes Buenas a tardes. todas y muy buenas tardes a todos los asistentes. Para nosotros es un placer daros la bienvenida a este seminario Sexualidad, Intimidad y Comunicación. Permitidme que me presente. Soy Teresa Terrén, pertenezco al equipo de la Fundación Más que Ideas y os presento, y es un placer hacerlo, a Charo Hierro. Ella es presidenta de la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario y Ginecológico, de ASACO. Y os presento también ya a Mariola Bonillo, que será la persona que hoy nos acompañe a lo largo también de la tarde. Como os decía, es un placer hoy estar aquí con vosotros. Os acompañaremos las tres a lo largo de la tarde. Y bueno, hoy estamos ya en el cuarto seminario. Y digo cuarto porque, como muchos de vosotros ya sabéis, los que nos habéis seguido durante estas últimas semanas, este seminario forma parte del ciclo de Kit de Bienestar para mujeres con cáncer de ovario ginecológico. Hoy llega a término, pero hemos hablado a lo largo de estos días del tratamiento de la piel durante el proceso oncológico, hemos hablado de resiliencia, también de las técnicas para el manejo de la ansiedad, y hoy nos vamos a centrar en sexualidad, intimidad y comunicación. Hay que decir que hemos puesto muchas ganas, tanto ASACO como Fundación Más que Ideas, para realizar este ciclo de webinarios que tienen un objetivo muy concreto, y es aportar recursos, aportar información a todas las personas que estáis pasando o habéis pasado un proceso de cáncer de ovario y ginecológico. Pero bueno, hay que decir que no estamos solas, ¿verdad que no, Charo? Hola, buenas tardes, Teresa, gracias. Pues no, efectivamente no estamos solas. Queremos agradecer a Clovis como patrocinador que haya hecho posible esta serie de 4 webinarios y, por supuesto, a todos los ponentes que han participado y a Mariola por estar hoy con nosotros. Queremos aclarar que el seminario de hoy no es un seminario médico. No es un seminario para contestar preguntas médicas de carácter físico, de carácter de salud. Sí, es mucho mejor para todas las pacientes que tengan la confianza con su médico, con su ginecólogo o con su oncólogo, para preguntar si en la fase que están pueden realizar ciertas actividades sexuales, sin ningún complejo y sin ningún tipo de problema, porque ellos sabrán contestarlo perfectamente. Hoy nos centraremos en un seminario que trata de las relaciones de pareja y con tu propio cuerpo, sin tabúes y con todo el respeto que merece. Para los que no conozcan a ASACO, bueno, pues ASACO nació hace ya más de 9 años, en el año 2011, y estamos centradas en los cánceres ginecológicos. Nació para el cáncer de ovario específicamente, pero desde el año 2016 abrimos la asociación a todos los cánceres ginecológicos. En el año 2018 fuimos declaradas de utilidad pública, con lo cual estamos muy satisfechas de poder dar servicio no solo a las socias, aunque siempre agradecemos que se unan a la asociación, sino a todas las pacientes que puedan necesitar información, consejo, un ambiente donde poder hablar de sus problemas. Y muchas veces nos preguntan por qué la asociación se llama de afectados, cuando los cánceres ginecológicos solo los padecemos las mujeres. Y es pues porque la asociación está abierta tanto a pacientes como a sus familiares y sus allegados. Y con esto, por mi parte, habiendo presentado a SACO, pues estamos deseando oír la exposición que hará Mariola. Así que te devuelvo la palabra, Teresa. Pues muchísimas gracias, Charo. Permitidme a mí también que os cuente por qué hoy Fundación Más que Ideas también participa en este webinario. Esta organización sin ánimo de lucro que creció, o que nació, mejor dicho, hace 6 años, la creamos una serie de personas que teníamos una experiencia vital
más o menos parecida y fue el diagnóstico de un cáncer. Y además de eso compartíamos muchas inquietudes, muchas ilusiones y mucha pasión por participar, por contribuir en la sociedad en cuestiones de salud. De alguna manera aportar nuestro granito de arena y también devolver todo lo que nosotros habíamos recibido durante el proceso y también seguimos recibiendo por parte de la sociedad. Así que creamos la Fundación Más que Ideas con el objetivo claro de que todas las personas podamos ser protagonistas de nuestra salud. Y aunque esto es un poco obvio, a veces no lo podemos hacer al 100% porque muchas veces nos falta información o información veraz, información contrastada, formarnos en ciertas cuestiones, sobre todo cuando convivimos con una enfermedad, para poder tomar las decisiones que creamos más oportunas respecto a nuestra salud. ¿Y cómo hacemos y cómo llegamos a este objetivo? Pues a través de diferentes estrategias. La primera de ellas es que realizamos proyectos de investigación social. ¿Por qué? Porque nos dan datos, nos dan información sobre las necesidades reales de las personas que convivimos con una enfermedad o de la población en general, porque nos dan pistas sobre cuáles son las inquietudes, las prioridades de estos colectivos. Y eso hace que después podamos hacer otro tipo de proyectos de apoyo y recursos consistentes en puntos de encuentro, presenciales o virtuales, como es el caso de hoy, y también otros materiales como manuales, libros, vídeos u otros materiales que nos den información, que nos den recursos para, como decía, poder ser protagonistas de nuestra salud y poder tomar esas decisiones que nosotros creamos también que son las mejores para nosotros. Y está claro que no lo hacemos solos, hoy lo hacemos de la mano de ASACO y siempre intentamos acompañarnos de organizaciones médicas, científicas, profesionales, por supuesto, de pacientes y otras organizaciones civiles que trabajan en salud u en otras cuestiones que aportan y que pueden hacer que todos seamos más conocedores de todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Pero bueno, que ya nos entretenemos más, pero bueno, queríamos que conocierais un poquito más a nuestras organizaciones y vamos a pasar realmente al tema interesante de hoy y es hablar de la sexualidad, de la intimidad y de la comunicación. Y lo vamos a hacer de la mano de Mariola. Vamos a hablar con ella y por eso os la quería presentar como realmente merece. Mariola, ella es psicóloga sanitaria, sexóloga y especialista en terapias de pareja y ella realiza su trabajo, su día a día en el Centro Área Humana. Mariola, cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy? Muchísimas gracias por haber pensado en mí para participar en este seminario. En un seminario en el que vamos a hablar efectivamente de sexualidad, intimidad y comunicación. Para mí es un placer poder ofrecer a las mujeres, bueno, pues algo, información, ¿no? Como decía Charo, respecto a lo que tiene que ver a la parte de la sexología clínica y lo que tiene que ver asociado con la psicología. Es esa parte que tiene que ver con todo lo que tiene que ver el erotismo, el placer, la comunicación, con una misma, ¿no? El cuidado de la propia sexualidad y de la propia intimidad y también el cuidado de la relación de pareja, ¿no? También a las parejas intentaré darle unas claves a las mujeres y a sus parejas, que sé que, pues bueno, que también se necesita, ¿no? En ambos casos. Y sobre todo lo más importante es eso, ¿no? El intentar empoderar a la mujer para que introduzca en su vida cotidiana lo que es la sexualidad, porque en un proceso de enfermedad oncológica, pues entendemos que en algunos momentos no está muy presente y lo que sí que sabemos y hemos estudiado y vemos, ¿no? Que la sexualidad entendida como algo mucho más allá que el sexo, que engloba muchísimas otras cosas, que es lo que también os voy a explicar en el seminario de hoy, produce bienestar y ayuda muchísimo en el proceso, ¿no? Alivia muchas emociones displacenteras que hemos visto en webinarios anteriores, como el de mi compañera Marta, o también en el de Fátima. Entonces me gustaría eso, ¿no? Poder ofrecer todas estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y animar a todas, ¿no? A todas y a todos, ¿no? A que puedan participar de forma activa en algo tan natural, ¿no? Como es nuestra propia sexualidad. Nos apetece muchísimo, Mariola, escucharte y para eso lo que voy a hacer es darte la oportunidad de que compartas
tu pantalla. Perfecto. Pues ya te escuchamos. Voy a escucharte yo también, muy atenta, con ganas de aprender y de que nos des esos tips, como decías, pues para normalizar ciertas situaciones y conocernos mucho mejor a nosotras mismas. Muchas gracias, Mariola, también por tu generosidad y por tu altruismo, porque hay que decir que hoy estás aquí de una manera totalmente generosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos. Vamos a hablar de sexualidad, intimidad y comunicación. Antes de empezar, como he comentado antes, ¿no? La sexualidad pues es algo que tiene un significado especial para cada persona, ¿no? Y cuando se está en un proceso de enfermedad, de cáncer, y nos preguntamos cómo se puede ver afectada, ¿no? En el primer momento eh, es bueno reflexionar, ¿no? Porque sí que es cierto que va a haber una afectación, pero bueno, sí que también es importante cuidarla, como he comentado antes, porque ayuda mucho en el proceso de la enfermedad. Y sobre todo porque en todo momento, desde quizá una vez tenido el diagnóstico y se empieza a entrar en el proceso, ahí es cuando se puede tener una sexualidad activa, ¿no? A mí me gusta pararme un poquito a reflexionar en esto porque sí que ocupa un lugar importante en la vida, pero vamos a ver cómo podemos hacer que ocupe ese lugar. Cuando los tratamientos empiezan, cuando empiezan a haber cirugías, cuando se empieza a ver qué pasa, ¿no? Con todo este proceso, qué causas puede tener, recordemos, se puede mantener una vida sexual, se puede, aunque en el primer momento, como digo, deja de ser una prioridad porque el proceso de diagnóstico puede dedicarse, ¿no? Todos los esfuerzos, todo el proceso emocional que supone el shock, la negación, el enfado, la aceptación, todo ese proceso emocional bloquee o pare de alguna manera el pensar en la sexualidad, después sí se puede. Sí se puede, ¿cómo? Pues de alguna manera lo importante es cuidar lo que depende de ti, ¿no? Lo que depende de una misma. ¿Qué depende de una misma? Que a pesar de que haya una afectación en los órganos, unas secuelas en los tratamientos, empiece un bajo deseo sexual, o incluso a veces haya un nulo deseo sexual, haya cambios en toda la función, ¿no? En la excitación y dificultades para el orgasmo. A pesar de todo esto, como bien sabemos, la sexualidad no es solo sexo, ¿no? Es mucho más, es afecto, es placer, son caricias, son besos, son miradas, son momentos de dedicación para conectar con una misma, para conectar con la persona con la que estás. Es un momento para intentar divertirse, para intentar desconectar, relajarse, expresar, compartir. Si se tiene esa actitud activa ante la sexualidad y recordamos que no solamente tiene que ver con el sexo, con la relación coital, todas estas cuestiones, ¿no? que se tienen durante el proceso de la enfermedad van a hacer que sean muchísimo más llevaderas. Porque la sexualidad ayuda, ¿no? De alguna manera, que se disminuya la angustia, el desánimo, el estrés, genera sensación de satisfacción, genera bienestar, mejora el propio estado de ánimo y además a la vez que se practica, ¿no? Entendiendo estos encuentros, ¿no? Con una misma y con la pareja, si se tiene, estos encuentros favorecen también que apetezca más, que aumente el apetito, aunque a veces por los propios tratamientos pueden estar inhibidos. Sí que el hecho solo de sentarse y conectar y relajarse y estar con una misma va a favorecer que se tengan muchas más ganas de volver a repetir esa situación que es gratificante, placentera. Antes de comenzar a entrar en las claves, muchas de las preguntas que siempre me hacen las pacientes y los pacientes es cómo afecta, ¿no? El proceso de la enfermedad oncológica, cómo afecta el proceso en general, ¿no? Desde la parte emocional, que ya la hemos visto en webinarios anteriores, como en lo que es la sexualidad. Evidentemente, la vida sexual se ve afectada porque hay un impacto en distintas áreas de la persona, ¿no? El impacto físico, con las repercusiones que puede tener en la zona pélvica y en otras partes del cuerpo, el impacto emocional, con toda esa variabilidad de emociones como la angustia, la tristeza, el enfado, la rabia, el cansancio, la fatiga, toda esta parte de cambios también en el impacto laboral, en el social y en el familiar, pues evidentemente en el sexual también va a estar afectada. Algunas de las preguntas que me suelen hacer pues son de este tipo, ¿no? ¿Cómo afectan los tratamientos y los efectos secundarios? Todo lo que tiene que ver con, perdón, con la respuesta sexual, qué áreas de la respuesta sexual pueden estar afectadas,
Las parejas, ¿no? También se preguntan cómo pueden participar o qué pueden hacer, porque también adquieren adquieren miedos y preocupaciones a la hora de tener sexualidad con su pareja en el proceso de la enfermedad. También el tema de la reproducción, ¿no? Si se tienen que usar, qué tipo de métodos anticonceptivos se usan. Como decíamos al principio, como comentaba Charo, es muy importante preguntar a vuestro equipo médico, ¿no? Qué tipo de tratamientos anticonceptivos se pueden usar, porque van a favorecer que durante el proceso de la enfermedad y posteriormente sean unas relaciones íntimas, más tranquilas y mucho más cuidadas en ese sentido, ¿no? Hay que ver si se puede, cuándo se puede, preguntando al equipo médico. Y también la reproducción, ¿no? Antes de cualquier intervención, de cualquier cirugía, son preguntas que no siempre es fácil hablar de sexualidad con el equipo médico, ¿no? Entonces yo os animo que, a pesar de que sea un momento que puedes tener ciertas dificultades para preguntar, es importante hacer estas preguntas y además eso, ¿no? Lo que tiene que ver con la reproducción, si se va a poder, si hay alguna manera también de cuidar, ¿no? Si se llega a sentir la necesidad en un futuro de poder ser madre, pues preguntar antes de cualquier cirugía. Por reseñar algunos de los efectos que tienen los tratamientos y los efectos secundarios que tienen sobre la sexualidad, he puesto estos, aunque bueno, pues hay otros tipos de tratamientos también. Los más frecuentes: radioterapia, quimioterapia, la hormonal, lo que tiene que ver con la esterectomía o con otros fármacos, ¿no? Pues sí que hay una afectación, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel sexual. Hay náuseas, como en la radioterapia, náuseas, vómitos, diarreas, pero si hay una radiación de pelvis, pues hay sequedad vaginal, molestias, dolor, hay un posible estrechamiento de la vagina, con lo cual las penetraciones podrían ser dolorosas y habría que, en el área sexual, hacerlas o muy al final, o si no son posibles, trabajar todo lo que tiene que ver con la propia erotismo del cuerpo, ¿no? Erotismo de los cuerpos. También la menopausia, que eso conlleva una disminución del deseo, la sequedad vaginal, la irritación de la vulva, de la vagina. En la quimioterapia igual puede haber cambios físicos y también la inhibición del deseo sexual. Las terapias hormonales provocan también una menopausia con síntomas de sofoco, sequedad vaginal, dolor durante el coito y la disminución del deseo sexual. Con la histerectomía hay una menor afectación cuando es total o radical, pero sí que puede haber una mayor afectación cuando es total, ¿no? Tiene que ver mucho con la disminución de lo que tiene que ver con hormonas. Y en el primer caso sí que se podría mantener un deseo sexual, en cambio con el total puede que afecte mucho más al deseo sexual. Los médicos, ¿no? Por lo que he estado leyendo, el equipo médico recomienda empezar, por lo que he estado mirando, ¿no? Y investigando y demás, tras mes y medio. En general, sí que va a haber una afectación por los tratamientos y los efectos secundarios, ¿no? Sobre todo en esas fases, en la del deseo, en la excitación, y va a haber una repercusión en el área, ¿no? En el área genital, con lo cual habrá que ir adaptando, ¿no? Y conociendo qué tipo de posturas o qué tipo de momentos y posturas se pueden tener en la sexualidad. En los cambios de la respuesta sexual, como comentaba antes, ¿no? Tenemos varias fases. Nuestra respuesta sexual comienza en un momento determinado con ese deseo de querer tener un encuentro sexual, pero no siempre va a estar el deseo, ¿no? El deseo sexual es una fase que es muy compleja porque influyen muchísimas cosas, desde los aspectos más físicos hasta los aspectos, pues, psicológicos, sociales, o sea, creencias, ideas, con lo cual yo pienso que, en mi opinión, podemos tener sexualidad empezando desde la fase previa a la excitación. Dejando un poco a un lado lo que es el deseo, se puede empezar desde ahí. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando hay un proceso de enfermedad, ¿no? Tenemos alteraciones, hay fatiga, hay cansancio, hay órganos sexuales afectados, hay una disminución de la capacidad de sentir. Entonces va a suponer una dedicación a iniciar un contacto íntimo con una misma o con pareja, para poder ir poco a poco avanzando hacia esa fase de excitación, hacia esa fase de meseta, hacia ese momento en el que se pueda sentir el placer
llegada al orgasmo, si se puede tener, dependiendo un poco de los fármacos o de la cirugía que haya habido, donde lo más importante aquí es el sentir placer, no tanto el llegar a ser una sexualidad finalista, sino todo lo que tiene que ver con el potenciar el placer. Algunos pensamientos y miedos más frecuentes que aparecen cuando se está en un proceso de cáncer tienen que ver con estos, ¿no? Con el miedo a la intimidad sexual, a veces aparece la ansiedad, esa ansiedad que hablaba nuestra compañera Fátima, pero también una ansiedad ya más enfocada justo al momento del encuentro sexual, porque se anticipa con miedo, ¿no? Como si siento dolor, si hay sangrado, si no siento placer, si no alcanza el orgasmo, si hay miedo a que haya orina y además hay una parte física que tiene que ver con cambios en la imagen corporal, verse menos atractiva, no sentirse la misma de antes, va a dificultar de alguna manera el encuentro sexual, ¿no? Todos estos miedos están presentes y en algunos, unos u otros, afectan también a lo que es a la sexualidad. Los cambios en la respuesta sexual en pareja, por lo que yo observo en mi consulta, ¿no? Hay que hacer una adaptación de los roles sexuales previos, ¿no? Cómo se hacían las posturas, quién iniciaba, cómo se iniciaba, porque la pareja también tiene miedos, ¿no? También no sabe muy bien cómo tratar este tema, no sabe cómo puede afectarle, ¿no? La enfermedad, no sabe cómo poder ayudarle en algunos momentos, si le puede hacer daño, si sangra, si es por su culpa, no sabe muy bien dónde tocar o cómo tocar, tiene miedo también a que la pareja se sienta obligada. A veces también aparecen pensamientos y creencias sobre si se transmiten o afectan los tratamientos a la pareja y los miedos a no saber si se puede recuperar una vida sexual normal. Cuando hay dolor en la penetración, yo lo que me encuentro en mi práctica clínica diaria es este esquema, ¿no? Cuando la pareja quiere tener un encuentro sexual, el inicio del acto sexual, aunque haya un ritual previo de lubricantes y juegos preliminares, se cuida lo que es la fase de deseo y la fase de excitación. Sí que ocurre que si estos pensamientos o creencias están presentes en ambos, a nivel físico hay un déficit de relajación, ¿no? Para poder tener una buena respuesta sexual es muy importante relajarse, ¿no? Para poder conseguir que en la fase de meseta se pueda relajar el cuerpo y llegar a alcanzar el placer, orgasmo, entendiéndome el placer, no como un placer que tenga que ser finalista, sino como sentir solo ese placer, ese gusto, esa sensación agradable. Es importante tener en cuenta eso, que estos pensamientos pueden jugar un papel determinante y dificultar que haya relajación. Al no relajarse el cuerpo, se activa el sistema nervioso simpático, ¿vale? Se activa un sistema nervioso periférico que tenemos, que se llama simpático, que es el que juega un papel determinante en la excitación, porque va acumulando sangre en la zona genital para producir placer. Pero una vez que llegamos a esa fase de meseta que os comentaba antes, el cuerpo tiene que hacer un cambio, relajarse y empezar a activarse el sistema nervioso parasimpático. Este tipo de pensamientos y creencias pueden bloquear esa activación y el cuerpo no está relajado. Con lo cual, ante los intentos de una penetración, hablando concretamente del acto sexual, hay una contracción de la musculatura que rodea a toda a la zona genital y la penetración puede ser dolorosa, con irritación o incluso sangrado. Esto hablamos cuando ya se ha preguntado al equipo médico que se pueda retomar los encuentros sexuales con penetración, ¿vale? Me estoy refiriendo concretamente a esto porque unido a los pensamientos, cómo juegan un papel determinante en la sexualidad, estos justo hacen que disminuya la sensación de relajación, se pueda tener una penetración satisfactoria, duela y además se eviten o se reduzcan los encuentros sexuales porque se asocian a dolor.
Hasta aquí os he comentado todo lo que tiene que ver con cómo afecta, ¿no? De alguna manera, tanto los tratamientos, la cirugía, las emociones, todo lo que tiene que ver con el proceso de la enfermedad, cómo afecta a una misma y cómo afecta también a la pareja, ¿no? A lo que es la dinámica de la pareja. Eh, es importante ver, ¿no? Que se resuelvan dudas, que no se quede la persona, y si es en pareja, ¿no? Que consulten en cualquier momento estas dudas que hemos visto antes, porque es fundamental, ante todo, poder resolverlas para empezar, para mantener, para cuidar y para mejorar la vida sexual, la intimidad y la comunicación. ¿Cómo podemos cuidar la intimidad? ¿No? Es muy importante para cuidar la intimidad el que dediquemos tiempo a una misma. Eso es súper importante, que en cualquier momento del proceso una se pare y diga, a ver, voy a ser buena compañía conmigo misma, voy a dedicarme este momento a sentir mi cuerpo, a explorarlo, a tocarlo, a acariciarlo, a volver a buscar la manera de reaprender de mi sexualidad, a dedicarle tiempo. Se puede dar permiso a una misma para sentir placer. Es muy importante practicar eso, ejercicios de relajación, conectar con las sensaciones que entran por los sentidos, verse a una misma bella. En el primer webinario de este kit veíamos, ¿no?, que nos comentaba nuestra compañera sobre rituales de belleza. Es muy importante sentirse una cómoda para que así pueda conectar con su propia intimidad sexual, que se pueda cuidar lo que tiene que ver su belleza, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Utilizando ropa cómoda, lo que una le siente bien y le guste. Es muy importante también informarse de hidratantes, lubricantes, cremas, incluso en algunas ocasiones dilatadores. Los ginecólogos y las ginecólogas pueden informar si ha habido un estrechamiento vaginal, de unos tipos de dilatadores específicos para poder ir progresivamente mejorando la elasticidad de la zona genital. Además, se pueden practicar unos ejercicios, los ejercicios de Kegel, que consisten en unos ejercicios que favorecen la musculatura pubococígea. Y como he comentado antes, el uso de anticonceptivos, si se pueden, para que en los encuentros íntimos con la pareja se pueda tener una sensación o una mejora, ¿no? Si es desde el preservativo, si hay que usarlo, porque en algunos casos si no, hay que usarlos, ¿no? Y si no, pues otro tipo de anticonceptivos que se puedan usar, ¿vale? En cuanto al cuidado de la sexualidad, ¿vale? Hay que recordar que la sexualidad ayuda en el proceso de cáncer y es compatible en cualquier momento del proceso y también tras la superación, ¿vale? Reflexionar sobre lo que se sabe de la sexualidad. Yo siempre animo en consulta, ¿no?, a que nos comente, ¿no?, a que la paciente se pare a analizar las actitudes, las creencias, cómo ha sido su educación recibida, qué, qué ha experimentado en su vida, cómo ha sido su sexualidad hasta ahora, y las animo a participar y a marcarse el reto de mejorarla, ¿no? De aprender, de dejarse de llevar, de experimentar consigo misma. Merece la pena el intentarlo, porque la quita, ¿no? Es como concentrarse con sensaciones que pueden entrar por cualquiera de nuestros sentidos y dedicarle un tiempo solo y exclusivamente a ello. Además, es importante realizar una sexualidad progresiva. Una vez que ha habido la cirugía o se está en tratamiento, ir dedicándole tiempo a cómo conectar con esa área sexual, y también a asumir los roles que una misma desee, en la postura que le guste, en el lugar que le guste de su espacio de intimidad, ya que se pueden aprender distintas formas de dar y recibir placer. O sea, la sexualidad empieza incluso antes de nacer y nos acompaña hasta el final de nuestra vida, con lo cual en todo momento os animo a que hagáis por animaros y marcaros el reto de mejorarla. En cuanto a algunas preguntas de reflexión, ¿no?, es importante tener en cuenta estas, ¿no?, sobre todo para ser flexibles ante los nuevos aprendizajes, ¿no? ¿Qué he aprendido yo hasta ahora? ¿Qué concepto tengo de la sexualidad? ¿Por qué no le dedico? ¿Por qué sí le dedico tiempo? ¿Cómo es ahora mi sexualidad? ¿Cómo es mi anatomía sexual?
el poder explorar, ¿no? El enfrentarse a una misma, cómo es su cuerpo, ¿no? Cómo son sus órganos genitales, el conocer las fases de la respuesta sexual, cómo desde el deseo, si está inhibido porque haya habido, porque el tratamiento esté interfiriendo en esa fase, cómo puedo empezar a sentir placer a través de mis sentidos, teniendo en cuenta que el deseo no lo voy a sentir de manera natural. ¿Qué puedo hacer para que funcione mi respuesta sexual? Sí que se puede. Sobre todo es eso, ¿no? Revisar mitos, leer, informarse. Hay libros, ¿no? Como Tu sexo es tuyo, donde pueden ser de ayuda para revisar mitos que se tengan, ¿no? En torno a esto, ¿no? Así el sexo es igual a coito, el sexo consiste en dar placer, o el sexo tiene que ser siempre algo natural. Vale, y además en pareja, ¿no? En pareja también animaros, ¿no? A que habléis de vuestra sexualidad. Si habláis habitualmente, si no la habláis, si expresáis las necesidades que tenéis cada uno, si os cuesta hablar de este tema, si dedicáis tiempo a los preliminares, si habéis probado posturas nuevas, si estáis probando posturas nuevas ahora que en el momento en el que podáis retomar, si tenéis miedo a la penetración, a que haya dolor, a que haya sangrado. Es importante reflexionar tanto una misma como en pareja de estas cuestiones antes de empezar a tener un encuentro sexual. Es muy importante por eso, porque ayuda mucho a que se ajusten expectativas en el momento en el que se tiene ese encuentro sexual. Además, también es importante eso, el preguntar, el resolver dudas en el equipo médico, y si hay una pareja, el ser partícipe es fundamental también como apoyo para que también pueda resolver dudas. En mi consulta, cuando viene una persona que está en un proceso de la enfermedad o ha superado la enfermedad y tiene repercusiones en el área sexual, siempre animo a que venga su pareja y sea partícipe. Incluso en bastantes ocasiones vienen ambos para preguntar, para aprender, para conocer, ¿no? Todo lo que estamos viendo, y siempre trabajamos de la misma manera, exploramos cómo ha sido la sexualidad hasta ahora, tanto a nivel individual, cada uno de sus miembros, cómo es la sexualidad ahora, en el momento actual, tanto si se está en el proceso de la enfermedad como si se ha superado y hay secuelas en el área sexual. Una cuestión también que suele estar frecuentemente, me preguntan en consulta, ¿no? Y también es algo que suele estar relacionado con la propia intimidad, es la colostomía, ¿no? Cuando hay una colostomía, y en algunos casos, en algunos tipos de cáncer que pueden llegar a tener, a tener que implantar este tipo de colostoma. Y me preguntan, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es muy importante eso, el buscar en esa intimidad propia, primero con una misma, cómo sentirse cómoda en ese momento con la colostomía, qué posturas puede practicar, incluso una misma primero buscar, ¿no? La ropa o fajín o pañuelos donde visualmente se sienta cómoda y además físicamente también se sienta cómoda. Y sobre todo, primero una misma, buscar la forma de sentirse cómoda, buscar cómo adaptarse a esta nueva situación y después comunicárselo a su pareja. En cuanto al cuidado de la sexualidad, vamos a hablar de reaprender, ¿no? Hemos hablado de la parte de intimidad como ese encuentro con una misma o en pareja previo a lo que tiene que ver con los encuentros sexuales, esa parte de intimidad, de cuidado físico, de cuidado de belleza, de cuidado emocional, de todo lo que tiene que ver con el propio autocuidado. En este caso me refiero a sexualidad, al reaprender, al dedicarle un encuentro con una misma, teniendo en cuenta también esa parte de intimidad. Y muy importante, ¿no? Pensar qué necesitas para pensar en sexo, ¿no? ¿Qué necesitas tú en este momento de tu vida para poder pensar en sexo? ¿Qué miedos, qué bloqueos hay? ¿Cómo podemos hacer para parar esos miedos y esos bloqueos que hemos visto antes y dedicar tiempo a planificar esos encuentros sexuales? Muy importante, hay que buscarlos, no siempre llegan solos. Si no hay fase de deseo sexual, si está inhibida por lo que vemos, por todo lo que tiene que ver con los fármacos, con el tratamiento,
hay que buscar esos encuentros sexuales. Date tiempo y date permiso para pensar en tu sexualidad. Busca la manera de relajarte, practica un deporte que pueda ayudarte a relajarte, y una actividad física que puedas, siempre y cuando, como siempre digo, preguntando al equipo médico. Intenta buscar la manera de conectar con el mundo de las fantasías, de crear una nueva, de leer literatura que tenga un contenido erótico, de ver vídeos, imágenes que te gusten, y digamos sincronices con esa parte de nuestro cerebro que es la clave erótica o esa área dedicada a la sexualidad para sentir, ¿no? Para reencontrarte con tu placer y reaprender a darte placer, a acariciarte, a mimarte y a dedicarte tiempo de cariño sexual. A mí me gusta hacer este ejercicio cuando hago los talleres presenciales. Si estuviéramos ahora en un taller presencial, pues podríamos entre todas, ¿no? Acomodarnos y todos, si hay participantes parejas, para poder realizar este ejercicio, ¿no? Pensemos en sexo. Pensemos en este momento en sexo. Voy a intentar hacerlo y os animo que desde casa podáis seguir estos pasos, ¿no? Pensemos un momento en sexo. Relájate. Deja volar la imaginación al mundo de las fantasías, piensa lo que te gusta, lo que te pone, lo que te gusta de ti, lo que te imaginas, las experiencias que has tenido, alguna película que hayas visto, alguna imagen que hayas visto. Conecta con esa clave erótica, con el placer. ¿Puedes conectar? ¿Qué necesitas? Venga, concéntrate de nuevo. Vamos a sincronizar de nuevo con nuestra área sexual. Piensa en los sentidos, piensa en tus sentidos, en el olfato, en el gusto, en el tacto. Pon atención a las sensaciones que sientes. Acaricia tu cuerpo, recórrelo. ¿Puedes conectar? ¿Qué necesitas para conectar? Vuelve a intentarlo. Dedícale tiempo, que lo conseguirás. Esta pregunta y estas preguntas son muy importantes en el momento que se está teniendo esa conexión con una misma, porque a veces cuesta concentrarse, cuesta dedicarle tiempo y puede aparecer frustración y puede aparecer sentimientos muy ambivalentes. Hay que dedicarle tiempo porque se puede conseguir, pero intentando eso, de nuevo, volver a darle un aprecio, un valor a todo lo que tiene que ver la propia sexualidad. Para poder crear fantasía y en el deseo, para tener deseo o tener excitación, es muy importante eso, el cuidar, el pensar, imaginar, idear, fantasear, tramar, inventar, el conectar con la fantasía sexual, el convertirte en la propia directora, guionista de tu propia película, el intentar eso, el ver qué te pone a ti, qué te gusta, qué has experimentado, las posturas, si has hecho en alguna parte más que no es en la cama, si es fuera de casa, si has visto alguna película erótica, si has visto visitantes con striptease, si has jugado a un juego de rol, qué es lo que te gusta a ti, ¿no? A cada persona le gusta una cosa diferente. Lo que es importante es eso, que si el proceso de la enfermedad se convierte en el punto central y no se cuidan, no se dedican algunos momentos a salir fuera de ahí, a centrarse en eso, en el propio deseo, en la propia excitación, en el propio cuidado con lo que a una le puede gustar o le pone, es difícil que se pueda tener o sentir placer. Para poder conseguir placer, primero tiene que ser para una misma y, en segundo lugar, practicarlo en pareja. Por eso os animo de nuevo, mujeres, a que podáis fantasear, ¿no? El mundo de la realidad tiene sus límites, pero el de la imaginación es ilimitado, con lo cual os animo a buscar, ¿no? Esa película, ese vídeo, ese libro, esa imagen que os pueda hacer sentir el placer sexual. Hay un montón de películas ahora que tienen un contenido erótico, pero cada una tiene que ver qué es lo que le gusta.
En cuanto a la parte sexual en pareja, ¿no? Es lo que os digo, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la parte individual y ahora en pareja. La pareja eh, va a jugar un papel importante en el sentido de que va a apoyar, puede participar, pero es importante eso, que tenga paciencia, que tenga la información adecuada sobre los cambios que puede tener la mujer en el proceso de la enfermedad o una vez lo haya superado, qué cambios físicos y qué cambios en el deseo o en otras fases de la respuesta sexual puede tener. Es importante también el que se comuniquen los miedos que ambos sentís. No siempre es fácil porque no sabemos si a si la pareja se va a sentir preocupada, angustiada, si le podemos hacer daño, pero hay que estar preparados ambos para poder compartir cómo sentís, porque es un proceso en el que se está vivenciando ambos, ¿no? Aunque aunque se tengan dudas, es mejor animarse, ¿no? A decir si se siente dolor, si se siente más atractiva o menos, a comunicar y a consultar juntos sobre qué es lo que pueden hacer ante los cambios ocasionados por la enfermedad oncológica. Tener paciencia también es importante durante el tratamiento y esperar a que la pareja esté lista para tener actividad sexual y sobre todo si tiene que ver con lo que tiene el sexo, ¿no? El coito, esperar, informaros, tener paciencia para ver cuándo se puede. Hay un montón de prácticas sexuales que no tienen que ver con el sexo como coito, como hemos visto antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con caricias, juegos, besos, abrazos, todo eso es sexualidad, ¿no? Además, se puede conseguir esta intimidad sin ese acto sexual. No nos centremos solo en la erección o en el orgasmo, sino en todo esto que estamos viendo como una forma de comunicarse, de comunicación afectivo-sexual, de conductas y reacciones que tienen que ver con ese encuentro íntimo, de sentirse a gusto, de sentirse abrazados, arropados, comprendidos, apoyados. También es bueno hablar y comentar lo que tiene que ver con los roles sexuales previos anteriores al proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, las posturas que se utilizaban, quién iniciaba, cómo se iniciaba, es bueno comunicar cómo hacer ahora y que en este caso se cree un código sexual donde haya ciertas señales si hay dolor para que no se disminuya mucho la excitación, que haya señales para cuando pueda avanzar a tocar determinada zona o qué zona mejor no tocar y estar abiertos a probar esas actividades sexuales nuevas, más suaves, con nuevas posturas que sean gratas para ambos. Y sobre todo es importante también crear unas reglas de oro de vuestra sexualidad. La pareja puede crear estas reglas de oro como haciendo lo que quieran, no haciendo nada que no quieran y siempre cuidando el deseo previo. Si ese deseo no entendido como un deseo sexual de tener ganas, sino como ese momento en el que se planifica el encuentro y se cuida cada paso que se va dando, cada posición, cada momento, cada lugar en el que en el que se va moviendo la pareja, ¿no? Se puede ir moviendo de sitio. Todo eso es lo que hay que cuidar y teniendo en cuenta los valores sexuales previos. Por eso es muy importante el comunicar, el crear ese código sexual, para que en el momento que se esté practicando ambos sepan qué es lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar. Si no se sabe, la pareja puede no, tener dudas de si toca, si hace daño, un poco conectando con los miedos y preocupaciones que veíamos al principio. Y, y la mujer puede sentir también que disminuya su excitación porque empieza a sentir dolor y a conectar con ese dolor. Entonces es muy importante ajustar los dos el código sexual. Qué tocar, dónde tocar, cómo tocar y hacia dónde tocar. Y cuando la pareja esté lista, pues planificar esos encuentros sexuales. Siempre y cuando trabajando previamente una misma consigo misma su sexualidad, para saber bien dónde se puede, cómo se puede, qué posturas puede practicar, qué ropa le gusta tener para sentirse cómoda. Hay que dedicar tiempo y daros permiso para sentir ese placer sexual. Además, hay que explorar los cuerpos, ¿no? De manera suave, tranquila, buscando eso,
cómo guiar a la pareja si hay dolor. Ya hemos hablado de que había un código sexual previo, pero aún así, si en el momento aparece dolor o molestias, de guiarle, ¿no? Con calma, con tranquilidad. Si baja la excitación, pues dedicaros un poquito de tiempo más a volver a recuperarla. Se puede volver a recuperar. Y aquí quería añadir dos cosas, ¿no? Por un lado, las parejas cuando tienen dudas y no saben dónde acudir y cómo hacer y cómo poder aprender, aparte de tener la información del equipo médico, ¿no? Y también tener la opción de poder asesorarse, ¿no? Con una sexóloga o psicóloga sexóloga especializada en sexualidad. Hay un libro que a mí me ha encantado, que es el libro que es ¿no? Del amor, en el amor y en el cáncer, de la Fundación Asako, que está fenomenal porque es un libro dedicado a las parejas y hay 12 capítulos donde se aborda todo lo que tiene que ver con la enfermedad y con la relación de pareja. Y hay un capítulo concreto, el capítulo 8, que habla de sexualidad, ¿no? Y muchas de las cuestiones que estamos viendo están ahí descritas y puede ser un libro de gran utilidad. Enhorabuena, ¿no? El equipo y que el equipo de Asako que lo ha hecho, porque está fenomenal. Bien. Otra cuestión como herramienta que usamos en sexualidad para ayudar a las parejas a reencontrarse con sus cuerpos son la práctica de ejercicios que llamamos focalización sensorial. La focalización sensorial o placereado consiste en una serie de masajes eróticos que la pareja hace para explorar sus cuerpos, ¿no? Tiene como unos pasos muy concretos en el que, en primer lugar, como estamos viendo, lo más importante es eso, el planificar el día y el lugar idóneo. Es muy importante que la pareja tenga claro qué día lo van a hacer. Pues, por ejemplo, un día a la semana dedicarse a tener este encuentro, ¿no? A practicar esta focalización sensorial. Previamente, como ya se ha creado el código sexual, previamente la mujer ha practicado sus encuentros ella sola, ha buscado la manera de poder relajarse, sabe qué posturas o conoce más o menos qué posturas le pueden hacer sentir cómodas, qué zonas de su cuerpo le molestan, prefiere que no se toquen. Esa parte está cuidada, el código de relación está cuidado y se puede tener o se va a intentar tener una buena actitud al encuentro sexual. Pueden haber factores como el cansancio, la fatiga, que pueden interferir en iniciar este tipo de acto, pero cuando se empieza a tener el contacto con tanto íntimo sexual, eh, eh, como el sistema nervioso periférico parasimpático empieza a actuar, la persona puede relajarse. Si además hemos ajustado bien en el código sexual qué es lo que se puede hacer, si no se puede en estos momentos, por ejemplo, practicar relación coital porque está muy cerca de la cirugía, porque todavía hay dolor, porque hay sangrado, porque hay miedos que están bloqueando de alguna manera la penetración, para nada hay que forzar, ni muchísimo menos intentar llegar a ese coito, pero sí se puede tener lo que es las caricias, los besos, los abrazos, el, el acariciar todo el cuerpo, el focalizar todo el cuerpo, incluso los genitales, ¿vale? Hasta donde se pueda y hasta donde la pareja desee y tenga creado en ese código. Cuando el equipo médico, cuando los profesionales sanitarios dicen que ya se puede iniciar una relación coital, pero siga habiendo dolor en la penetración, pero siga habiendo miedos, hay que intentar ir de manera progresiva, poco a poco. A lo mejor es bueno iniciar estos ejercicios de relajación, de conexión con el cuerpo, y la penetración dejarla muy para el final. Y si aún así no se puede, intentarlo en otro momento. Cuando hay dificultades para ello, para la penetración, tenemos que tener en cuenta lo que me he dicho antes, que la mujer trabaje primero a solas con ciertos dilatadores que le puede recomendar su ginecólogo o ginecóloga. Y ir de manera progresiva trabajando, incluso utilizar algún tipo de bolas de Kegel para que también se fortalezca la elasticidad vaginal.
Lo que es importante tener en cuenta que esta focalización sensorial no está centrada en la relación coital, sino que está mucho más centrada en acariciar los cuerpos de la siguiente manera. La persona que hace de rol pasivo se tumba boca arriba y la persona que hace de rol activo se va dirigiendo de cabeza a pies, rozando todo su cuerpo y acariciando todo su cuerpo. Una vez llegado a los pies, el rol pasivo se da la vuelta y el rol activo sube muy despacio, acariciando todo su cuerpo hasta que llega de nuevo a la cabeza. Después se intercambian los roles. Y una vez finalizado esta actividad es cuando la pareja puede decidir si se puede, si es el momento y hay posibilidades de tener relación coital, llegar a ello. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, según el código sexual que haya creado la pareja. Antes de empezar, antes de seguir con la siguiente diapositiva, por favor, es importante eso, tener en cuenta la clave erótica. La mente está preparada para conectar con ese área sexual, pero si hay miedos, hay preocupaciones, hay fatiga y cansancio, evidentemente va a costar mucho llegar a practicar este ejercicio. Es importante planificar en esos encuentros el descanso previo para poder buscar y practicar estos ejercicios en pareja. Bien, llegados hasta este momento hemos visto, ¿no? Hemos visto en primer lugar una reflexión sobre lo que tiene que ver con la sexualidad. Hemos visto que es de gran ayuda en el proceso de la enfermedad oncológica, que tiene muchos beneficios la sexualidad a nivel físico, genera endorfinas, genera bienestar, favorece el tener más ganas, favorece el mejorar las sensaciones corporales, mejora los músculos, los huesos. O sea, tiene muchos beneficios, pero evidentemente cuando se tiene una enfermedad oncológica afecta a la vida sexual. Aunque afecte a la vida sexual, se puede seguir manteniendo. Es muy importante recordar que si hacemos estos ejercicios que hemos visto previamente, lo que tiene que ver el cuidado de una misma y el cuidado en pareja, va a favorecer que la vida sexual se siga manteniendo, tanto la intimidad como la sexualidad. Pero si llega un momento en el que, por mucho que se intenta relajar y no se puede, por mucho que se intenta tener una conexión con una misma y hay dificultades para poder conectar con el área sexual, y si en pareja se desea tener más información de cómo ayudar, apoyar y afrontar esta etapa de la vida, que es el proceso de la enfermedad o tras la superación, y si quiere tener una mejor vida sexual, los psicólogos y psicólogas expertas en sexualidad podemos ayudaros. ¿En qué podemos ayudaros? Pues en este proceso de rehabilitación sexual a veces hay que tener en cuenta que por mucho que intentemos buscar la manera de gestionar nuestros pensamientos, nuestros miedos, necesitamos ayuda porque están ahí y están provocando un bloqueo muy automático sobre nuestro sistema nervioso periférico. Con lo cual es importante tener en cuenta que en eso vamos a ayudar, en analizar cuáles son esos pensamientos que están en una misma o en ambos y cómo hacer para reducirlos y eliminarlos. Además, como he comentado antes, también analizamos el conocimiento que se tiene acerca de la sexualidad y se hace psicoeducación sexual, creencias, ideas, valores, actitudes, todo eso que motive al cambio, ¿no? Para que no se deje de tener una vida sexual sana, sino que se favorezca esa vida sexual sana. También ayudamos a recuperar los niveles de deseo y excitación previos a la enfermedad y a los tratamientos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si hay un tratamiento hormonal, efectivamente la fase de deseo puede estar inhibida, pero si entendemos este deseo, ese deseo de recibir y dar placer, sí que se puede seguir manteniendo y sí que se puede tener en el momento que se planifica el acto del encuentro y se empieza a conectar con los sentidos. Hay relajación y se conecta con los sentidos. Se desconecta con el dolor, con las molestias y se conectan con la relajación y el placer.
Además, también trabajamos mucho la comunicación en pareja, cuando hay dificultades en transmitir los miedos, en transmitir las preocupaciones, en no saber muy bien cómo apoyar o cómo ayudar, en cómo mejorar el, el afrontamiento con la pareja, en qué decirle, en qué necesita, en qué emociones está sintiendo, cómo puede ayudarlas a que esas emociones eh, sean menos displacenteras. Ayudamos a eso, ¿no? Trabajamos la comunicación en pareja. Ilustramos con ejercicios prácticos, los de Kegel que he comentado antes, masajes eróticos, la focalización sensorial, el mindfulness. Entrenamos en todo este tipo de ejercicios para que la persona, primero de forma individual y después en pareja, lo practique. Y además ofrecemos biblioterapia. Algunos de los libros he ido introduciéndolos en esta presentación, pero bueno, pues también hay documentos que vamos elaborando para la pareja, para que lo tenga, ¿no? Y para que pueda saber qué puede hacer en cualquier momento o qué ejercicios pueden ayudarle en la fase en la que se encuentren. Y todo eso es porque trabajamos para ti, para la pareja. Si hay pareja, yo siempre recomiendo que se introduzca en el proceso. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentar que en nuestro blog Daria Humana hay varios artículos escritos en torno a lo que estamos viendo hoy de sexualidad, intimidad y comunicación. Hay artículos sobre comunicación en pareja y también hay artículos sobre lo que tiene que ver con la menopausia y sexualidad. Como sabemos, los procesos oncológicos pueden provocar una menopausia y hay 8 consejos que a mí me gustaría eso, que tuviéramos de cerca, cómo tiene que ver con aceptar y adaptarse a esta nueva etapa, al cuidado de la sexualidad, al dedicarle tiempo al placer sexual, a fantasear y a explorar, que es gran parte de lo que hemos visto hoy en este seminario, a planificar los encuentros sexuales, a cuidar esa parte de la comunicación con la pareja que hemos visto también recientemente, y a ser creativa, a descubrir una misma qué es lo que le gusta, qué es lo que le pone, qué es lo que le apetece, ¿no? Tenemos derecho a dejarnos llevar, a sentir, a buscar lo que nos gusta. Tenemos derecho y además es bueno y beneficioso que le dediquemos tiempo a ello. Cuida mucho el momento, el encuentro que tengas contigo misma. Cuida y conoce tu cuerpo, cuida y conoce tu respuesta sexual, dedícate tiempo porque merece la pena. Merece la pena experimentar con una misma, merece la pena porque produce sensaciones muy agradables cuando progresivamente se va recuperando esa área sexual. Además, identifica esas emociones que te impiden o que te dificultan tener placer y déjalas a un lado. Siéntate y dedícale unos momentos de conexión, de relax. Mejora esa parte de tu respiración. Piensa en que es un momento para ti, es un regalo para ti. Además, fortalecer la musculatura bucocóclea con esos ejercicios de Kegel que he comentado antes es fundamental para tonificar la elasticidad. Y piensa en esto, de verdad, es un placer, es un regalo, es un logro, se puede conseguir. Aunque cueste, aunque pienses que no te puedes concentrar, podrás conseguirlo si te pones a ello. Y a medida que vas dedicándole esos 15 minutos diarios, lo introduces en tu rutina, puedes conseguir tener ese encuentro sexual contigo placentero. Es un proceso de adaptación, por supuesto que sí, y por supuesto que va a haber aspectos que van a estar limitados, pero si la actitud es activa y se le dedica tiempo y constancia, vas a poder sentir este placer como un regalo. Y como una reflexión final que suelo comunicar en los talleres y que me gusta mucho, porque tiene que ver con lo que hemos visto hoy a lo largo de este webinario, es esto, ¿no? El desarrollar la capacidad de desear, de excitarse, de estar abiertos a aceptar y aprender, de observarse con buenos ojos, de cuidarse, de mimarse y en definitiva desarrollar algo natural como es la propia sexualidad. Favorece el acercamiento y la comunicación con nosotras mismas y también con nuestra pareja. Favorece los encuentros sexuales, mejora nuestros sentimientos, fomenta emociones placenteras y todo ello es bienestar personal, salud física y sexual.
Pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado en este webinar. Muchísimas gracias a ti, Mariola. La verdad es que nos ha encantado escucharte y poder aprender, encontrar ese momento, normalizar, saber que también, bueno, tenemos que tener paciencia, que no se trata del aquí y ahora, pero seguro que nos has dado muchas herramientas para que todas nosotras podamos mejorar nuestra intimidad y nuestra sexualidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Charo, comenzamos a preguntarle cosas y cuestiones a Mariola que nos están llegando. Os animamos a que si alguno seguís teniendo dudas, nos las transmitáis y se las comentaremos a Mariola. La primera de ellas, más que una pregunta, es una reflexión que nos hacen, ¿no? Y la quería compartir con todos porque nos comentan que digamos que existe un cierto reparo por parte de la paciente a la hora de abordar el tema sexual con el médico. Pero ese reparo también es recíproco. Muchas veces el equipo médico tampoco se atreve a hablar con la paciente. La sexualidad es un aspecto muy importante y debería normalizarse y tratarse sin tabúes. Es una parte más de la vida. Me imagino que estarás también de acuerdo, ¿no, Mariola? Efectivamente, es muy habitual esta pregunta porque sí que es un tema que no es fácil, ¿no?, de tratar y no es fácil tanto por el equipo médico como por la paciente o los pacientes. Sí que yo animo a que se trate de la manera más natural posible, que se prepare un guión con las preguntas que hemos visto, ¿no? De alguna manera, qué dudas o qué inquietudes tenemos con respecto al área sexual. Desde el primer momento que están en la fase de diagnóstico, es importantísimo preguntar. Cuesta, por supuesto que cuesta, y a lo mejor el equipo médico a la hora de preguntarle puede que le cueste iniciar, pero nosotras tenemos la responsabilidad de hacerlo porque es un área muy importante de nuestra vida. Entonces, animarlas a todas y a todos, ¿no? Y que puedan incluir en la lista de preguntas que tengan con respecto a cómo va a afectar el proceso de la enfermedad desde el primer momento, desde el diagnóstico, en el momento en el que se está en tratamiento, con la cirugía y también posteriormente, que pregunten las secuelas que pueda tener la sexualidad. Y sobre todo, como he comentado, también en la reproducción, si se diera el caso, porque no se suele abordar desde el primer momento y es muy importante que se pregunte. Vale, pues muchísimas gracias, Mariola. Te voy a trasladar otra pregunta y en este caso es de una persona que nos comenta que no tiene pareja actualmente. Entonces, lo que a ella le agobia es ese momento del encuentro más íntimo, si se recomienda hablar de su proceso o no, si tendría que contarlo, si tendría que advertir algo, pero al mismo tiempo se pregunta, ¿por qué tendría que contarlo? Entonces se encuentra un poco, pues, me imagino que con esos miedos, ¿no?, que tú también comentabas antes, y en este caso, pues, alguien que todavía no tiene esa relación de pareja. Efectivamente, sí, ese primer encuentro, bueno, ese encuentro sexual con otra persona puede provocar estas dudas, ¿no?, estas inquietudes y estos miedos. A ver, lo más importante es, como he señalado, he intentado señalar en varias ocasiones, el conocer a una misma, conocer qué actitudes, qué creencias, qué pensamientos tiene una misma con respecto a la sexualidad. Nosotras decidimos desnudarnos delante de quien queremos, o sea, de quien deseamos. Entonces, si en este caso hubiera un encuentro con otra persona, primero una misma tiene que ver qué es lo que quiere contar, tiene derecho a contar hasta donde ella quiera contar. Y si hay miedo, hay preocupación, si hay cierta dificultad para dejarse llevar, se puede normalizar en el momento del encuentro sexual, explicando, pues guiando a esa pareja sexual. También aunque no se tenga parejas, quizás sí que es bueno hablar de cierto código previo, ¿no? Comunicarse con la persona con la que se vaya a tener un encuentro sexual y crear cierto código. Ya no tiene por qué ser su pareja, sino, bueno, pues la persona con la que desee iniciar esa relación sexual.
Bueno, espero Muchas que le haya gracias. resuelto, si no cualquier cosa le puedo Sí, añadir. sino que nos vuelva a Eso. escribir y nos vuelva a comentar. Nos preguntaban también si es posible tener relaciones cuando la enfermedad ya está avanzada. A ver, según los estudios sí que se puede. Sí que se puede siempre y cuando, importantísimo, preguntar al equipo médico para que también recomienden. O sea, la sexualidad nos acompaña a lo largo de la vida, incluso en fases terminales se puede seguir manteniendo, porque entendemos que sexualidad es mucho más allá que la relación coital. Hablamos de besos, caricias, de tocar, de acariciar todas las partes del cuerpo, de focalizar en todas las partes del cuerpo, no solamente en los genitales. Pero sí que se puede mantener siempre y cuando haya una recomendación médica y además es que hasta incluso en fases terminales se puede. Muchas veces es lo que comentabas también, que tenemos ideas preconcebidas, ¿no? Y entonces quizá viene un poquito más de atrás, de la educación que hemos podido recibir o lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro crecimiento y de nuestras relaciones. Quizá tenemos que ampliar un poquito más la mente, Una mente ¿no? más abierta, eso es, Teresa, una mente mucho más abierta, tratar el tema con elegancia, es un tema, igual que hablamos de nuestra área laboral, de nuestra área, si la hablamos con elegancia, con tranquilidad, con prudencia, es algo que también forma parte de nuestra vida. Más lo decía en su pirámide, que la sexualidad está en la base de la pirámide de las necesidades. En primer lugar está, pues eso, bueno, lo que es la alimentación, el sueño y demás, pero la sexualidad también está en la base de nuestras necesidades. Con lo cual, yo animo a que se trate el tema eso, con cierta prudencia, pero buscando las preguntas adecuadas y que no se dejen de hacer. Sí que son actitudes previas que hemos tenido y todos estamos muy condicionados de alguna manera por la educación que hemos recibido. Vale, pues tienes toda la razón. Muchas veces es reflexionar y hay tantas preguntas que nos has planteado para que después cada una hagamos también nuestro ejercicio, que es un poco de lo que se trata, que ahora cada una, aparte de resolver dudas, podamos también llevarnos una tarea que sea de reflexión. Charo, no sé si tienes tú alguna pregunta que quieras trasladar a Mariola o algún comentario. No se te escucha, Charo. Espera, ahora creo que se te va a escuchar. Ahora es que estaba silenciada pues me ha parecido fenomenal, Mariola, me ha encantado cómo lo has Muchísimas expuesto gracias. todo. Me parece esencial saber y volver a oír lo que tú has dicho, las personas que ya lo hubieran oído. Sí que es verdad que hay un desconocimiento bastante profundo, no para las pacientes solamente, sino a nivel general de lo que es la anatomía sexual, genital, porque hace poco tiempo estuvimos en un colegio mayor dando una pequeña charla informativa y la verdad es que nos chocó que mujeres, bueno, chicas y chicos que podían oscilar entre los 18 y 20 y pocos años, los chicos todavía se entiende más, pero las chicas realmente no conocían su aparato genital, las partes que lo componen, dónde están colocadas, para qué sirve cada una. Y es muy importante para una paciente que ha sufrido una cirugía, sea a un nivel u otro, preguntar a sus médicos cómo se ha quedado su cuerpo exactamente, saber qué es lo que tienen ahí. Porque muchas no lo preguntan por miedo, por vergüenza, son temas muy delicados, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que tratándolos con respeto se puede preguntar y, bueno, pues informarse para tener una seguridad y poder elegir lo que tú misma quieres hacer. Me ha encantado tu presentación. Querías hacer un comentario, el libro de En el amor y en el cáncer no es de Asako, es de Fundación Más Ideas. Perdón, sí, Es un libro fantástico y bueno, nos lo han ofrecido y lo tenemos, muchísimas de nosotras nos lo han regalado. Es muchas un libro gracias, que... Charo, por añadirlo. Bueno, no, pero no os preocupéis. Mira, es que además yo lo tengo, mira, lo tengo aquí en mi mesa porque Sí, lo ojeo mucho y lo veo mucho, pero mira, aprovecho que lo comentáis para decir a todas las asistentes y que pueden acceder a él a través de nuestra página web
pueden descargárselo de manera gratuita a través de la web, pueden solicitárnoslo también por email. No os preocupéis, que además yo cuando desde Más que Ideas y ASAC os enviemos también el vídeo de este webinario, os lo haremos llegar el enlace, pero bueno, que sepáis que es de acceso gratuito y libre y estaremos encantadas de hacéroslo llegar, porque bueno, a lo mejor no tiene esos tintes de llevaros a una fantasía, como comentaba Mariola, pero sí que os ayudará sobre todo a nuestras parejas a que también conozcan cuál es el proceso por el que estamos pasando, y a la inversa, la lectura por parte del paciente también es buena, porque entenderemos también los sentimientos y las cuestiones que se plantean nuestras parejas, que como comentaba Mariola, muchas veces pues también tienen esos miedos y esas mismas inquietudes o esas mismas dudas que tenemos los propios pacientes. Así que bueno, anotar en El amor y en el cáncer os lo haremos llegar. Sí. Bueno, pues perdonad, pero muchísimas gracias por decírmelo, Charo, y nada, pues ya... No, nos habría encantado que fuera nuestro, pero es buenísimo. Cada uno lo suyo, bueno, es un libro que es de todos y para todos. De hecho, muchas de las organizaciones de pacientes con las que trabajamos habitualmente aparecen también en el libro, porque nos ayudan a difundirlo y a llegar a todas las personas que lo puedan necesitar. Así que es un libro de todos y para todos. Pues te voy a plantear otra pregunta que nos hacen. Mira, nos dicen, en el caso de cáncer avanzado y metastásico, en el cual la enfermedad ya no es curable y nos va a acompañar siempre, ¿cómo recuperar la faceta sexual cuando el deseo ya no existe por los tratamientos y la cirugía? ¿Aconsejas el Satisfyer como un método de llegar al orgasmo aunque no tengas deseo? Vale, los juguetes eróticos, ¿no? Sí que entiendo la pregunta y sí que es cierto que los juguetes eróticos están ahí, no los he incluido porque primero hay que ver si se pueden, dependiendo un poco del tipo de cáncer, de si hay irritabilidad, si hay atrofia vaginal, si hay sequedad. O sea, el Satisfyer es un juguete como otros, pero hay que utilizar lubricantes para poder usarlos porque si no pueden generar irritabilidad. Como siempre digo, si se pregunta, claro, yo animo mucho a preguntar al equipo médico. Entiendo que cuesta y que es como, ¿cuál le van a preguntar si utilizo un juguete erótico? Yo animo a ver mucho más naturalidad en la sexualidad y que primero se pregunte, y si en el caso de que se pueda y haya esté de acuerdo el médico, por supuesto. O sea, todos los juguetes eróticos, se ha hablado de dilatadores, pero también se puede hablar de lo que tiene que ver con vibradores, ¿no? También se pueden usar. Incluso cuando hay, para favorecer y mejorar la elasticidad vaginal, tanto las bolas de Kegel, bolas chinas o lo que es el vibrador, se puede empezar a utilizar de manera progresiva. El Satisfyer yo creo que sería bueno preguntar en primer lugar dependiendo del tipo de cáncer. Vale, y si no hay deseo previo, como he dicho antes, he insistido mucho que es verdad que la fase de deseo puede que no esté por los tratamientos hormonales, pero una vez que se inicia, se planifican los encuentros, se conecta con el área sexual y se puede tener placer. Si es cuestión de buscar nuestro área, ¿no? Sí, está aquí, está aquí. Efectivamente, lo tenemos aquí. Es como un canal, en realidad es como si ponemos un canal. Venga, ¿tengo ganas de ver este canal o no? Venga, pero lo voy a poner a ver qué echan. Pues te vamos a trasladar otra pregunta. Sí que es verdad que ha habido algunas que ya has dado respuesta, por eso no las traslado ahora, porque hablan de cómo abordar la falta de deseo sexual con mi pareja, pero ya nos has dado varias técnicas de cómo hacerlo con nuestras parejas. Pero te quería trasladar una, y es cómo retomar mi actividad sexual perdida, anulada y con poco interés, y la voy a juntar con otra que dice, ¿y cuándo es el mejor momento? Vale, ¿cómo retomar? La presentación he intentado dar muchas claves, ¿vale? No me he parado mucho a hablar de ellas porque entiendo que, bueno, que poco a poco se van a poder ir viendo, sobre todo por la cuestión de la reflexión. Es muy importante el autoconocimiento sexual, cómo es nuestra vida sexual ahora y cómo ha sido previamente.
en general, por lo que yo me encuentro, si ha habido una vida sexual más o menos donde se han trabajado las ideas, las creencias, las actitudes previas, se puede empezar a retomar de manera progresiva, cuidando la postura, la forma, la manera en la que se empieza de nuevo a tener contacto sexual. Si antes, previamente, no había un gran conocimiento de la anatomía o de lo que tiene que ver con las rupturas de mitos, que hay muchos arraigados a la sexualidad, ¿cuándo empezar? En primer lugar, a crear una nueva idea, a reaprender sobre la sexualidad, a tener información sobre lo que consiste la sexualidad de la que estamos hablando hoy en este seminario, de un encuentro con una misma, de aprender a darse placer a través de los sentidos. Eso se puede hacer en cualquier momento, dedicándole tiempo. Hay dos formas de tener deseo y excitación, con la fantasía y trabajando los sentidos, activando los receptores de nuestros sentidos. ¿Cuándo? Eso se puede hacer en cualquier momento. Lo que tiene que ver sexo asociado a sexualidad asociada a coito es otra cosa. Pues muchas gracias, Mariola. Pues la verdad es que yo creo que nos han resuelto muchas dudas, no nos están llegando más, entonces yo creo que vamos a ir concluyendo. Eso sí, espera, a ver si no he leído una. Ah, sí que la he leído, perdón. De todas formas, Mariola también ha dejado sus datos, están también dispuestos. Si alguien tuviera alguna pregunta que no hayamos sabido responder o que haya generado otra pregunta, pues se la trasladaríamos a Mariola para que la pudiera contestar. Mariola, un placer. Gracias por enseñarnos, gracias por este regalo de esta tarde, compartirlo con nosotros, por darnos esos tips, por normalizar nuestra situación y porque, bueno, al final yo creo que todas nos quedamos con más herramientas en nuestra mochila para poder tener pues una mejor calidad de vida y bienestar. Gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Mariola. Bueno, en realidad todo lo que has contado va en beneficio de una mejor calidad de vida, que es lo que hemos perseguido durante todos estos seminarios online y una faceta muy importante y muy delicada de tratar, indudablemente. Muchísimas gracias y queremos también agradecer, bueno, por supuesto, a Fundación Más que Ideas su colaboración, su trabajo. Estos vídeos efectivamente están grabados y se pueden ver en los canales YouTube tanto de Fundación Más que Ideas como de ASACO. Y quería también invitar a las participantes, a las que están ahí en casa, pues a que cualquier duda que tengan nos la trasladen, como ha dicho Teresa, o contacten con nosotras, con ASACO, que haremos todo lo posible, pues eso, por ayudarlas, por respaldarlas. Pueden visitar nuestra web, pueden seguirnos en redes sociales, en las que somos muy activas y, en definitiva, pues esperamos que, bueno, que haya podido ayudar esto, aunque sea de pequeña forma, a todas las que hayan tenido el interés de estar ahí escuchándonos. Muchísimas gracias por todo y a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias a todos los asistentes por compartir una tarde más con nosotras. Ha sido un placer y esperamos que nos volvamos a ver pronto. Un saludo para todos. Cuidaros mucho. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. luego. Gracias. Adiós. Chao.